Hola, buenas tardes. Esta clase que llamamos Vivienda y Ciudad, nivel habitación, pretende abordar temas propios del habitar contemporáneo, traducido a problemas de proyecto, vinculados a planta libre, continuidad espacial, puntos fijos y particularmente coordinación modular. Para empezar, hacemos un recorrido por lo que fue la evolución de los tipos edilicios que de alguna manera han sido los temas del desarrollo del proyecto hasta acá, partiendo del Weissenhof en Stuttgart. Nos interesa el edificio de Mies van der Rohe, es decir, el edificio en tira de densidad mediana y baja, y la vivienda doble lineal de Corbusier, como también el edificio en triples, la casa Citroën también de Le Corbusier. Nos interesan los edificios de densidad media, media-baja, como el proyecto para Isla Maciel de Vladimiro Acosta. Edificios también en tira de densidad media-alta ahora, como la unidad de habitación de Corbusier. Las torres para la residencia, para la vivienda, en este caso el concurso en la boca del equipo de Solsona, y seguidamente edificios más contemporáneos que denominamos block híbrido, el caso del edificio en Mirador, en San Chinarro, de MBRDB y Blanca León. Dicho esto, nos interesa hacer una transversalidad entre vivienda y ciudad, sociedad y arquitectura, para poder contemporizar el tema de la vivienda en un determinado contexto. Corbusier afirma que es necesario adecuar la arquitectura a las formas de vida contemporáneas de los hombres de cada tiempo histórico y de cada lugar. Dice Corbusier, ahora se requiere una espacialidad que caracterizará su forma de habitarla, y el semblante de aquella arquitectura clásica no puede guiar los principios formales de la nueva arquitectura. La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de felicidad, dice Le Corbusier. Mies, hacia 1930, sostiene: aún no existe la vivienda de nuestro tiempo, sin embargo la transformación de la manera de vivir exige su realización. Con lo cual son temas de suma contemporaneidad, es decir, actuales, con lo cual uno plantea que la agenda proyectual contemporánea incluye lo masivo, lo anónimo, lo indeterminado y lo neutro, justamente basado en el principio de masividad. Nuevos modos de habitar, nuevas formas de vivienda, nuevos modos de trabajar, particularmente en este tiempo que atravesamos, tiene que ver con la vivienda, que desde siempre ha sido el contenedor de la unidad social básica de la sociedad, en todo caso albergue familiar, y que fue respondiendo a distintos estereotipos que la sociedad fue construyendo a través de estándares que hoy resultan caducos. Es decir, la familia tipo ha mutado a distintos modos, monoparentales, multiparentales, razón que la vivienda, tal como la conocimos, resulta obsoleta, prácticamente en los términos de Corbusier y Mies. La vivienda colectiva no tiene un usuario conocido. La principal característica es un modelo repetitivo, una determinada cantidad de veces en un espacio siempre limitado. Ese es el concepto de la densidad. Puede ser apareada, agrupada, superpuesta, encastrada, que en última instancia son las prácticas proyectuales del taller. La vivienda colectiva contemporánea deberá plantearse con otros contenidos. Los nuevos ritos sociales, las nuevas manifestaciones de la convivencia entre géneros en el interior de los géneros, las inestabilidades propias, el continuum vivir, trabajar y la movilidad, la dispersión ciudadana y fundamentalmente el aislamiento en tiempos de pandemia. En la misma lógica, requiere hablar del concepto de flexibilidad, siempre asociado a una mayor polivalencia y versatilidad del espacio. Polivalencia es multiposibilidades de uso, es decir, que tenga capacidad de alojar un mismo espacio múltiples actividades en determinados momentos, aún indeterminados. Y también la versatilidad del espacio para acomodarse a distintos modos de vida. La planta, hablando en términos de los geometrales de arquitectura, puede entenderse como la génesis del espacio. Aunque la planta no sea capaz de señalar qué actividades ocurrirán en ella, es decir, qué cosas específicamente pueden ocurrir más allá
para la cual han sido pensadas, es precisa la planta, indicando lo que seguramente no podrá pasar. Es decir, no indica todo lo que se puede hacer, pero claramente establece lo que no puede pasar. Y eso está dado por las medidas, las proporciones del espacio, las condiciones de iluminación, ventilación y espacios intermedios, o borde de la arquitectura. Coljas dice, la flexibilidad no es la anticipación exhaustiva a todos los cambios posibles. Muchos cambios son impredecibles. La flexibilidad es la creación de una capacidad de amplio margen que permite diferentes e incluso opuestas interpretaciones y usos. Esto surge del libro Small, Medium, Large y Extra Large. Y esto es sumamente interesante, porque nosotros entonces entendemos a la flexibilidad en la arquitectura como la capacidad de efectuar modificaciones, la necesidad de mantener un cambio constante y eventualmente la posibilidad de crecer, sea a nivel del cero, sea de altura. Y en ese sentido, en términos de proyecto, la vivienda se ha convertido en una categoría de uso abierto, de modo que el problema de proyecto es cómo dar forma a la flexibilidad. Y dar forma a la flexibilidad supone liberar grados de libertad, es decir, donde ahora no va a haber distribución ni compartimentación, sino puramente espacio, que es la revalorización del metro cúbico como concepto. Eso quiere decir que interesa, en términos proyectuales, la planta vacía y lo que denominamos puntos fijos. Acá hay una serie de proposiciones y definiciones de flexibilidad extraídos del diccionario Metápolis, que plantea esto de que el espacio univalente, de único valor para único uso, deja paso a un espacio multivalente, es decir, multiplicidad de posibilidades de uso, conformado sobre la base de sucesivos subespacios reversibles, es decir, múltiples configuraciones siempre cambiantes para una serie de actividades presentes y futuras, no necesariamente determinadas en el inicio del proyecto. Y plantea abierto, actividad, ambigüedad, elástico, estrategia, fabricación, inteligencia, híbrido, inteligencia, límite, lógica, lógica directa, multiplicidad, múltiple, no forma, plural, topología, versatilidad. Son todos conceptos intrínsecos a la condición del espacio. El nuevo concepto de flexibilidad debe hoy asociarse a una mayor polivalencia y versatilidad del espacio. En ese sentido, cobra igual importancia tanto las acciones tácticas de orden estructural, utilización progresiva de grandes luces y minimización de la estructura, y ahí hablamos de un caso específico de punto fijo, que es la estructura, por eso habla de tácticas o estrategias, como las relacionadas con la concepción estratégica de los equipamientos, concentración de módulos técnicos, definición tramada de infraestructuras vaciado, es decir, concentración, baños, cocinas, cuando no compactación, pero siempre asociada a una idea de generar puntos fijos, los mínimos posibles, y cuando habla de vaciado, la mayor superficie de planta vacía, el mayor espacio vacío. Y otras referidas a sistemas de distribución y división espacio utilitario, es decir, sistema de distribución, división espacio utilitario tiene que ver con una cierta modulación implícita en la planta, no necesariamente materializada, que posibilite esta lectura de planta vacía. Lo que vemos en los esquemas, en los diagramas particularmente, son geometrías y proporciones de plantas que van creciendo en función de una eventualidad de cantidad de ambientes y que en función de la forma tienen la posibilidad de reversible, es decir, dar vuelta a esos usos, constituir una planta vacía a partir de la concentración de puntos fijos. Esta cuestión no es nueva, el concepto de flexibilidad ya en el movimiento moderno lo había indagado claramente, caso la casa Schroeder de Ritwell, que posibilita particularmente en la planta del primer nivel esa idea de un núcleo fijo asociado a escalera y que tiene la posibilidad tanto de compartimentarse en distintos ambientes, lugares de dormir y estar, como también
constituir una planta única total, que es lo que vemos en la imagen superior del slide. Seguidamente, la casa doble lineal de Corbusier en el Weissenhof, que hacíamos referencia hace un ratito, vuelve sobre la idea de tener puntos fijos en los extremos, en los bordes, sobre las caras angostas, y liberar el resto de la planta para las dos viviendas de distinto tamaño, pero sumamente modulada y vaciada, que posibilita una multiplicidad de usos. Mies también lo plantea en la casa Farnsworth, en sentido de la posibilidad de concentración, en los términos que veíamos recién de Metápolis, del diccionario Metápolis, a través de la concentración de servicios y la ubicación relativa en la planta de esa caja que concentra baños y lugar de cocinar, y la posición relativa en planta, que es la estrategia, porque posibilita la inducción de los usos, sea dormir, estar, comer o la cocina pasante. También plantea Mies en Large Oil Dry la posibilidad de células sobre demanda, es decir, partiendo de una máxima compartimentación del espacio, creando unidades mínimas, a la posibilidad de particiones máximas de hasta 4 unidades por planta, donde la estrategia es los puntos fijos estructurales en el borde y la concentración de núcleo, sea vertical como también barras de mesadas de cocina o baños situados en el primer anillo concéntrico del núcleo, lo que va a posibilitar múltiples particiones, en el caso de la imagen inferior izquierda, que vemos los distintos tipos de tamaños de célula y cantidad de células, a una planta que puede variar y tener células de mayor tamaño, manteniendo la idea de unicidad de núcleo y primer anillo siempre para los servicios. De ahí pasamos a conceptos de transformabilidad, a partir del concepto de flexibilidad. Parece un juego de palabras, lo vamos a comprender rápidamente. En la vivienda colectiva, transformar implica recrear, es decir, volver a poner en uso, porque se trata de un cambio permanente que tiene que ver con la adecuación de la casa a sus habitantes. Es decir, la transformabilidad que es posible a partir de un proyecto basado en la flexibilidad. La transformabilidad se entiende como la capacidad de la vivienda colectiva de dar lugar al cambio, definido en síntesis desde 3 conceptos. Flexibilidad, que es el primero y referencial sobre el cual se trabaja el proyecto. Diversidad, en función de las posibilidades que brinda. Y variabilidad, en relación a los distintos cambios que pueden operarse. La planta de la vivienda colectiva puede experimentar dos tipos de transformabilidades. En todo caso, dentro de cambios adentro de la forma original, es decir, cambios exclusivamente dentro del perímetro o dentro del borde. Cuando eso ocurre dentro de sí mismo, ya hablamos de transformabilidad interna, es decir, no altera los límites, no altera los límites, o el cambio no tiene relación con los bordes, que es un poco lo que vengo a señalar. Cuando esos cambios operan por fuera de los límites, hablamos de transformabilidad externa. Es decir, que hay una relación directa, sea con el terreno o con la propia volumetría contenedora. En eso aparece el concepto de crecimiento, que puede ser en planta, puede ser en corte, o relaciones diversas con el entorno inmediato, donde cobran relevancia los espacios intermedios y también los llenos, enfrentados a vacíos equivalentes, es decir, la fuerte relación entre llenos y vacíos dentro de una misma volumetría. Podemos distinguir dentro de lo que llamamos transformabilidad interna tres tipos de posibilidades. Una de planta libre, cuando existe una mínima estructura interior, entre paréntesis agrego, y puntos fijos. De estructura móvil, si posee algún elemento divisorio movible, es decir, donde hay un contraste entre los puntos fijos y aquel equipamiento o elemento que pueda moverse y vaciar la planta o volver sobre la idea de planta totalizadora. Esto en referencia a la casa Schroeder de Ripley. Planta de recinto neutro. Eso quiere decir que hay una sucesión de espacios fijos que pueden usarse de distinta manera, sea por el tamaño o por la ubicación relativa en la planta o en el corte.
Transformabilidad interna, cuando hablamos en el caso de la planta libre, los atributos son la flexibilidad física, es decir, el espacio principal está libre de divisiones interiores, es lo que vemos en esta planta del edificio Altamira en Rosario de Rafael Iglesias. Diversidad, espacios servidores agrupados y fijos, que es lo que vemos en torno al sistema de núcleo, baño y barra de cocina. Variabilidad reversible, el espacio principal libre de distribuciones, zona de espacios fijos a distinto nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que la planta tanto puede ocuparse temporariamente en función de modos de habitar que viene de las pautas culturales, generando lugares de dormir o de trabajar o de estar y comer. El aseo es una constante, prácticamente una pauta cultural. La transformabilidad de planta móvil que hacíamos referencia tiene que ver con la flexibilidad física y también tecnológica. Este es un concurso en Barcelona de Ábalos y Herreros del año 90, donde existe un espacio único sin divisiones y una serie de tabiques móviles que se van ordenando según una trama, que en este caso de 275 por 275 es el módulo inicial. Diversidad tiene que ver con la movilidad de los espacios servidores que están situados particularmente en forma paralela a la circulación horizontal y que tiene una potencialidad de diferenciación entre los usos diurnos y nocturnos. La variabilidad reversible tiene que ver con un espacio principal libre de distribuciones, subdivisible, sea por la fijación de los tabiques y sistemas móviles, que genera una variabilidad muy grande de uso de planta. Entre otras cosas, desde particiones mínimas, pensemos en Lightshore Drive de Mie recién, a particiones mayores que podría ser la planta única o múltiples particiones como la imagen que estamos viendo. Es decir, estas son las famosas transformabilidades de planta móvil. Las de recinto neutro, vemos este proyecto reducido a mostrarlo en planta, de unos loft en Buenos Aires, de AFRA, del año 2000, cuya característica es 3 plantas superpuestas, que por las escaleras accedes al segundo nivel, que es la planta del medio, a partir del cual llegas a un lugar que tiene punto fijo, escalera, baño y cocina, y luego libera prácticamente espacio, recintos en los términos que lo venimos definiendo, con vacío, lleno y vacío casi en igualdad de proporciones. A partir de lo cual subís y tenés planta tercera, la de la derecha del slide, una planta de mayor longitud en relación al punto fijo de la escalera, predominio de los vacíos, o si bajás desde la planta media al lugar de acceso, llegás a un lugar de recintos neutros que puede asociarse a la idea de vivienda en triplex, puede asociarse a la idea de lugar de habitar y trabajar, puede asociarse a la idea contemporánea del aislamiento por pandemia. Es decir, hay una diversidad de espacios eh, servidos, neutros, a partir de un punto fijo que tiene un tamaño importante, situado en el eje de la planta y recostado sobre el lado derecho, en el modo que vemos las plantas, que aloja todo el sistema de escaleras, baños y cocinas. Este es un caso de transformabilidad externa, un edificio en Carabanchel, que creo que lo hemos visto en alguna oportunidad ya, de 2+1 arquitectos. Se trata de un edificio de distribución lineal, al cual la adición de unas piezas modulares a modo de mochilas que se van insertando, que es lo que estamos viendo en la planta de techos y también en las imágenes derechas, modifican y de alguna manera, casi entre comillas como está escrito, desordena esa idea modular y repetible con la cual el proyecto viene planteándose para producir una variable y posibilidad de cambio permanente. Y lo que observamos es en las plantas situadas en la parte superior derecha,
las distintas tipologías en función de la circulación, que es la constante, con la circulación horizontal, cómo se agrega módulos angostos que alojan un lugar de dormir, módulos mayores que agregan 2 lugares de dormir y baño nuevamente, y la posibilidad de reversión de todo eso en lugares de trabajo. Es decir, que a la posibilidad de transformabilidad, de flexibilidad que otorga la planta, se agrega el concepto de crecer, de crecimiento. Y el crecimiento puede ser de orden del grupo de convivencia, como también agregar una nueva actividad, en este caso el trabajo. La transformabilidad externa ahora en la torre, en la idea de altura, partimos del concurso de la Boca de Solsona que yo mencionaba hace un ratito, para pasar a estas viviendas Procrear en Estación Buenos Aires, también del estudio de Solsona, que lo que muestra es una planta fuertemente tramada, con el núcleo central y con un primer anillo para la ubicación del sanitario, eh, y que las plantas son ligeramente distintas porque lo que se produce es una rotación de la planta sobre el eje que posibilita la ubicación de las terrazas en distintas plantas. En la volumetría se ven ubicadas distintas en función de la rotación de la planta, que genera eh, distinta ubicación en la elevación, en la estructura del edificio. Por eso estamos viendo en la primera de las plantas a la izquierda cómo se ubican las terrazas, que tienen un tamaño equivalente a cada uno de los módulos de uso, y cómo se utiliza en la planta siguiente exactamente el mismo módulo que ahora aparece girado. Por otra parte, lo que aparece como constante es la ubicación relativa del sistema de baños y de cocinas, que también gira en la misma lógica en que va girando la propia planta. También denominamos de transformabilidad externa, porque la rotación de la planta va modificando la volumetría del edificio. Este es un caso de transformabilidad basado en la planta libre, que asocia distintos conceptos. Por un lado, la idea de la estructura dominó de Corbusier, y por otro lado, la noción de prefabricación, es decir, de el insumo que compras y se instala en un determinado lugar. Este es un conjunto que forma parte de un concurso de un área que se llama Louis Tulat en Barcelona, del año 2000, en ocasión del Foro Universal de las Culturas, que se plantea como una idea de planta libre, de doble crujía, donde el punto fijo son los bordes estructurales y la separación entre unidades estructurales, y la planta de la celda, diría yo, de cada unidad, reducida a una planta libre, donde el concepto de baño y cocina aparece como un artefacto comprado que viene y se instala y se pone en un determinado lugar de la planta. Por eso da lugar a que pueda estar en una posición o en otra, que es lo que estamos viendo seguidamente en las 3 plantas situadas sobre la izquierda del slide. Y de qué manera en la elevación, que es la perspectiva que vemos, va generando la composición a partir del cruzamiento planta a planta de ese módulo, que en realidad es el punto fijo exterior que se expresa en la volumetría del edificio, en su fachada, y que aloja baño y cocina. Lo demás es una planta libre que podría tener el uso que sea habitar o trabajar indistintamente. Lo que interesa de esto es la concepción de ingresar al proyecto una pieza que viene prefabricada, que se coloca en ese lugar o en un lugar alternativo según la planta, que por un lado se piensa en términos de planta libre y punto fijo, planta vacía y punto fijo, y también en términos compositivos, qué fachada va dando. La caracterización de la flexibilidad viene por los espacios fuelles, que son las fajas exteriores del edificio, un edificio de distribución predominantemente lineal, con fajas verdes y de usos activos sobre el exterior, y reserva las 2 fajas interiores para
cocinas y estar comedor, y a su vez esa longitudinalidad se va cruzando con los sistemas de baños y de escalera, y se observa claramente esa idea de caja para cocinas y baños a modo de la casa Fanworks, que habíamos de la concentración de espacios técnicos o espacios de servicios, que libera la planta, y esa liberación alcanza también a las fajas exteriores, que se las denominan los proyectistas una faja activa, que pueden ser lugares de trabajo, lugares de dormir, terrazas propiamente dichas. La imagen de fachada que estamos viendo permite avisorar cómo son esos usos y la posibilidad de actividades que brinda el proyecto en términos inducidos, de usos inducidos. Lo mismo en la perspectiva inferior, que muestra la continuidad espacial entre interior y exterior, todo eso ocurriendo en las dos fajas exteriores del edificio. Este proyecto de ACTAR, también en el mismo concurso del ULTULAT, plantea la variabilidad de planta en función de utilizar ese desarrollo que hemos visto ya en tercer año, que se llama sistema ABC, armario, baño y cocina, a modo de fajas lineales, de cintas, que caracterizan la concentración y disposición lineal de los artefactos de baño, es la cinta azul, la de los lugares de guardado o armario, placares probablemente, que es la cinta amarilla, y la disposición lineal de la mesada de cocina, que es la cinta roja. Que se ve en el esquema central inferior de qué manera en una misma planta, distinta posición de la cinta genera plantas distintas. Plantas donde se estructuran los espacios, se compartimentan, plantas que liberan totalmente el espacio, a plantas intermedias que articulan los húmedos con una ligera cercanía y liberan totalmente los lugares de uso, sean de dormir, sean de trabajar, sean de estar. Es decir, en función del requerimiento, insisto con esto, en función del grupo de convivencia, de qué manera se organiza un mismo espacio. En el proyecto que presenta en el concurso, la idea es la ubicación central en la faja negra, en la faja que aparece en positivo y negativo todo el sistema sanitario y sistema de movimientos, horizontal y vertical, las viviendas abiertas, cada una de las fajas al exterior, y se observa nuevamente la disposición de las cintas de cocinar y las cintas de guardado, de placar, y a su vez articula lugares para cocinar pasantes circulatorios, lugares de dormir inducidos, sea dormir, sea uso de dormir, sea uso trabajar y estar indistintamente, y del mismo modo libera hacia la faja central los lugares de servicio. Este del mismo concurso interesa la noción de un edificio otra vez de disposición lineal, con una planta prácticamente vacía, y los puntos fijos dispuestos ahora, sobre todo puntos fijos infraestructurales, es decir, sistemas de instalaciones, dispuestos linealmente en la fachada, en el cerramiento. Por eso vamos a notar un fuerte espesor del cerramiento del proyecto y a su vez tipologías de célula donde vemos el espesor del borde, de lo murario, y la disposición de servicios en plantas rectangulares, en plantas cuadradas, en plantas rectangulares doblemente orientadas, en plantas cuadradas doblemente orientadas, en plantas rectangulares ahora en sentido de la linealidad del edificio. En todos los casos, lo que observamos es distintas disposiciones y ubicación de los sanitarios, es decir, el sanitario también entró en un escenario de movilidad a partir de que todo el sistema de conectividades, sea de baños, cocina, siempre refieren al borde, que es el lugar por donde circulan las infraestructuras. Con lo cual, llegamos a un punto de polivalencia total del espacio en términos del diccionario Metápolis. Este proyecto en Barcelona de Ravelat Rivas, en realidad plantea un edificio
que va copiando el borde del terreno en situación a la condición costera, y que paralelamente sitúa la circulación central y la doble crujía de la vivienda, y la vivienda se caracteriza, que es lo que nos interesa en estos términos, tal como la estamos viendo en la imagen superior izquierda, que tiene un espesor de fachada, vemos lo mismo en fachada y en la foto del objeto, donde el espesor tiene que ver con la orientación y tiene que ver con la cuestión de regular luz y sombra, y tiene que ver fundamentalmente con crear una faja de lugares de guardar. Esa cinta que veíamos en términos de ACTAR hace un ratito, del sistema ABC, ahora vemos el sistema A, o de armarios o placares, dispuestos en el frente y que se van interrumpiendo en función de las aperturas de los huecos o vanos a través del cual ilumina, ventila y se comunica con el exterior, el espacio interior. La faja interior es la que va a dar propiamente a la interioridad del edificio, totalmente concentrada para los servicios, baños y cocina, con lo cual la polivalencia de los lugares de dormir, trabajar, estar, es íntegra, no hay puntos intermedios, es decir, el concepto de planta vacía funciona en el centro, valga la redundancia, de la planta planteada para la unidad, y los bordes están ocupados con, en este caso, de un lado los lugares de guardar, angosto a la calle, al exterior, y hacia el interior, propiamente dicho, una faja un poco más ancha que la de guardar, que aloja baños y cocinas. El edificio Celosía de MBRDB y Blancaleón, San Chinarro, interesa desde la perspectiva de la variabilidad de planta en un concepto de transformabilidad interna. Y la variabilidad de planta es el giro que van teniendo las unidades. Si nosotros observamos la planta superior derecha de la imagen derecha del slide, la primera de las plantas, vemos cómo se ubican las células y van girando en torno a esa faja exterior, en torno a un vacío, a un patio central. La planta siguiente vemos que el giro es distinto. Las células del borde no están llegando a la alineación de la volumetría. Hay un retraso, se retranquean hacia atrás. Con lo cual también se van cambiando los lugares de los vacíos, que es lo que advertimos en la volumetría, en las imágenes del edificio. Seguidamente interesa, para comprender esto, la ubicación de los núcleos. La imagen central del lado izquierdo del slide, que podemos ver los núcleos verticales, cómo se ubican, y la relación de las unidades con el núcleo, que es lo que vemos en el corte. Dos unidades se conectan con el núcleo en distintos niveles y se ingresa, sea a la vivienda a través del núcleo directamente o a través de la planta, del patio. Es decir, hay una complejidad de temas, pero lo que interesa en última instancia es que fijar el movimiento de las unidades está íntimamente vinculado con la posición del núcleo. Siempre las unidades tienen que estar en relación al núcleo, sea porque ingreso por patio o sea porque ingreso directamente a la unidad. Si ustedes se detienen en la planta inferior derecha, van a observar la posición del núcleo y la condición de acceso a la vivienda en cada una de las unidades, o los cruces desde el núcleo hacia las unidades para acceder, con lo cual pone la relevancia esto que manifiesto en sentido de que la estrategia de proyecto es la fijación del núcleo. Y eso va a posibilitar tener células largas, células cortas. Células largas, células cortas, en función de modos habitar, en función de grupos de convivencia, y en ese sentido lo que observamos es que todo el sector vinculado a núcleo es una constante y que el edificio crece, las células crecen, perdón, en función de módulos, sean de lugares de dormir, sean ampliación de estares. Es decir que hay una secuencia
estandarizada de los espacios de la propia vivienda. Este proyecto, son dos proyectos que los pongo en paralelo para hablar del espacio fuelle como concepto de flexibilidad. En el ubicado hacia la izquierda del slide, lo que vemos es una crujía, una doble crujía con una faja central que aloja el sistema de núcleos, también lugares de encuentro semicubiertos y lugares de encuentro ubicados a modo de patios que van dando al exterior, esas superficies verdes. Las unidades se caracterizan por una estratificación de los estares y lugares de dormir, pero una faja lineal que aloja baños y cocinas en los términos de hectare, es decir, de cintas para la disposición de los artefactos de baño como de mesada de cocina, que corren paralelo a la faja de estares y dormitorios. Es decir, todos los usos en la disposición lineal, y aparece a modo de fuelle una serie de agujeros como punto relacional en altura. El de la izquierda, el situado a la izquierda, más característico, en realidad se caracteriza por directamente un lugar al cual dan, entre comillas, sirven los estares, aparece a modo de fuelle, esto está en torno a una vía ferroviaria, razón que lo que busca es amortiguar los ruidos y tal, y la búsqueda es esencialmente la de un edificio unitario, donde los cambios que puedan ocurrir en los lugares de estar se caractericen por la idea de abstracción que tiene la fachada, de asepsia, en la cual no informa a lugares de trabajar, lugares de comer, sino que nivela cualquier uso de modo tal de potenciar esa idea de usos indeterminados. En Ámsterdam, este edificio de New Tilling, caracterizado por basamento y torre, la torre es viada respecto al basamento, se caracteriza por la transformabilidad externa, que es las ranuras y huecos que tiene la volumetría de la torre particularmente, en función de la modificación de la planta tipo. La planta situada en la parte inferior derecha del slide muestra el borde completo, la ubicación del núcleo circulatorio y de los húmedos en torno a ese núcleo circulatorio, y luego aparecen las 4 unidades. 4 unidades que van variando en distintos niveles, alojadas en distintos niveles de la torre, en la estrucción de la torre, que da lugar a esas ranuras, a esos huecos, a esas sustracciones del volumen, y lo que va cambiando es la forma de las células, se van reduciendo los tamaños en función de unidades de menor superficie. Ahora, el reto es en qué nivel aparecen, cómo esas plantas no es un problema exclusivamente de ubicación previa en el edificio, sino un tema de composición, un tema volumétrico. De qué manera la transformabilidad, en primer lugar, se resuelve en la composición del edificio para dar lugar a dónde se ubican en términos de niveles. ¿Qué número de plantas es, por ejemplo, las completas en relación a las plantas que van sustrayendo partes? ¿Y cuál es la superposición de plantas con sustracciones para generar esas volumetrías, esas ranuras predominantemente verticales o horizontales y en ángulo? Entonces digo, insisto con esto, es importante primero establecer la planta completa, luego la planta con sustracciones. La ubicación relativa en la volumetría va a venir dado por el manejo exactamente compositivo de esa volumetría. Hablamos de edificio híbrido, el Mirador en San Chinarro de MBRDB y Blancaleó, y interesa primero caracterizarlo, un bloque de 22 niveles, con una variedad de células agrupadas en pequeños bloques que se apilan, y el apilamiento es de tipologías de torretas, con la circulación expuesta, con la circulación interior, edificios en tira en doble crujía,
con aire interior, el caso del remate. Entonces una suerte de apilamiento de piezas, haciendo el recorrido en la secuencia de la imagen inferior central. Las piezas que se articulan forman la volumetría del edificio y seguidamente un sistema circulatorio que lo recorre y que le da sentido al modo de encuentro entre sistemas verticales de circulación y horizontales, generando la vinculación entre partes. Lo que llaman los proyectistas calles verticales que recorren la volumetría. Y las transformaciones van articulando los tipos edilicios. Dicho eso, lo que vemos en la cinta vertical de plantas es precisamente la tipología de las plantas, la variabilidad que va teniendo las plantas en función de los tipos de células. Y la variabilidad de plantas que originan las células está dado por el modo en que el sistema circulatorio es atravesado por la planta. Es prácticamente un trabajo de establecido el sistema circulatorio, cómo se corta en horizontal piso a piso. Y eso da lugar a la secuencia de células que estamos viendo en esta cinta. En esta planta me interesa hablar de en este slide me interesa hablar de las plantas particularmente, para pasar a esta imagen donde muestra los tipos de unidades y que cobra referencia ahora sí el concepto de transformabilidad edilicia. Debe ser el más complejo de los sistemas de transformabilidad, donde aparecen las células pasantes, las cuadradas, los duples largos situados a modo de puente, los duples normales, las pasantes que además tienen forma de L, las pasantes más comprimidas o pequeñas, las células largas tipo A, las largas que actúan de pilares en los bordes, las largas tipo B, los triples, las largas tipo C. Prácticamente es un equipo, entre comillas, de células a partir del cual se genera la idea de totalidad, la idea de un edificio unitario. Insisto, articulación y ensamble de tipos edilicios para generar un nuevo tipo, un bloque híbrido que ya hemos mencionado, asociado al sistema circulatorio que recorre todo el edificio, articula los edificios y da lugar en el corte planta a planta a distintas tipologías de unidades. Este proyecto en Ámsterdam también, de estudio NIDOT, lo que interesa es la idea de planta a borde, es decir, planta rectangular sobre los bordes. No hay espacios fuelles más que a modo de lenguas que salen de balcones o terrazas, por los tamaños. Y el interés está puesto en el anillo central sumamente denso de puntos fijos, liberando totalmente el borde. Liberar el borde significa que toda la faja en torno al perímetro trabaja con una libertad de planta bastante importante, solamente anotada por el sistema modular, y el interior sumamente fijo, una doble crujía esviada, es decir, una más ancha que la otra, y la esviación esa viene dada por el tamaño del núcleo vertical ubicado en el centro de la planta. Del mismo lado van a aparecer baños y del lado siguiente van a aparecer baños y también cocinas. Y en última instancia, lo que interesa es los términos también estructurales. Este edificio tiene como punto fijo el borde, caracterizado por la fachada reticular esa, que al fin y al cabo la propia estructura es de retícula, es decir, el muro con ese sistema regularizado de aventanamiento es la propia estructura, y las líneas interiores del cuadro central, es decir, de puntos fijos, que también es estructural. Es decir, que la libertad de planta opera en la faja perimetral del edificio, con fuerte concentración de todos los húmedos y todos los puntos fijos en el interior de la planta. Hoy hablábamos de habitar, trabajar, y sobre todo en tiempos de aislamiento por pandemia y tal, nos interesa volver sobre el inmueble Villa de Corbusier, del año 25, cuya primera expresión surge en el
pabellón del Esprit Nouveau, que se caracteriza por una volumetría ahuecada en uno de sus cuadrantes, que posibilita tener el patio en altura, recuperar la idea de casa con patio en altura, que es un poco lo que nosotros insistimos y nos interesa, es decir, que además de la flexibilidad y planta vacía y puntos fijos que operan como modos de habitar contemporáneo, se sume la de los espacios abiertos, la construcción de patios en altura a modo de edificio, que cada célula tenga posibilidad de tener ese tipo de organización espacial, que es lo que estamos viendo en estas imágenes situadas a la izquierda del slide, superior e inferior, cómo se ve en volumetría, cómo es la espacialidad de esos patios. Nos interesa recuperar esta idea de vacíos en altura, sean a veces comunes, como hemos visto recién, sean propios, que seguramente van a tener un uso sumamente importante a partir de la revalorización del ambiente en tiempos de pandemia. Las constantes proyectuales, hasta acá, es plantearse en términos de flexibilidad y transformabilidad, es claramente identificar el tipo de edilicio, tira, placa, block, torre, la continuidad espacial, ausencia de compartimentación fija, los entrepisos sin vigas que posibilitan la continuidad de techo. Organización en fajas, sean longitudinal, sean transversal, sean combinadas. La disposición de la circulación horizontal, sea interna, externa, expuesta, es decir, por fuera del borde. Sobre los puntos fijos que venimos mencionando, la disposición del núcleo circulatorio, vertical, que sea único, múltiple, central, lateral, expuesto, por fuera del borde. La disposición de la estructura, que sea central, perimetral, que exista compatibilidad modular según la combinatoria entre los tipos de célula o las distintas configuraciones de una misma célula, en los términos de Newtilling. La disposición de plenos infraestructurales, que sea único, que sea múltiple, central, lateral, lineal, es decir, es como una interrogación al proyecto en torno a los puntos fijos, en relación a la noción de planta vacía. Sistema de apilamiento, simples, duples, triples, combinatorias, encastre. La selección de usos y espacios, los servidos, los servidor, el fuelle, la terraza. La altura, que sea simple, que sea doble. La accesibilidad a las unidades, a veces desde el nivel cero, desde la circulación horizontal en altura o desde patio terraza también en altura. Veíamos recién el edificio Celosía. La relación interior-exterior, caracterizada particularmente por el diseño del borde, es decir, cómo se llega al borde, qué espesor tiene el borde del edificio. Ahora vamos a ver algunas experiencias de taller, particularmente basadas en este concepto de flexibilidad y transformabilidad. Es un proyecto del taller Esqueloto de Montevideo, donde estratifican núcleos húmedos, áreas de vivienda y la idea permanente de los verdes. Este es del taller de Mar del Plata, situación de puntos fijos, de cintas en los términos de Actar, de sistema ABC. Este es también del taller de la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata en Tres Arroyos, que dirigimos en alguna oportunidad, donde se caracteriza la idea de las células que se van trabando a modo del edificio celosía y que, a diferencia, tiene el núcleo fijo y genera accesos por patios comunes y luego concentra servicios a modo de la casa Fanworth, y esa concentración permite la liberación de la planta a través del concepto de planta vacía. Este funciona en esa misma lógica de Actar en términos de cinta para las cocinas, los baños situados en el centro en unos casos, situados en disposición lineal en otros, y tiene la disposición de los núcleos, va de la mano de la organización de planta simple o doble crujía. Este es del taller de nuestro, La Plata, donde la idea de la variabilidad del edificio se verifica en la planta y creo que la síntesis es
los diagramas espaciales de situación de estructura, de circulación horizontal, de servicios, de expansiones. Me interesa, cuando hablamos de circulación, plantear la horizontal y los puntos fijos de circulación vertical. Cuando hablamos de servicios, la ubicación en el interior de la planta, no en el borde de esas cintas de ubicación de los servicios, sean barras de mesada, sean baños. La situación de expansiones, patios, huecos, agujeros, hacia adentro y hacia el interior o el espacio central vacío y también hacia el exterior del edificio. El edificio caracterizado por la doble crujía y también la simple crujía con la circulación expuesta al patio, es decir, búsqueda de todos los temas de proyecto que venimos mencionando. En este caracterizado por la transformabilidad edilicia, que viene dado por la modificación de la planta en función de la aparición de las ranuras en términos del edificio de Newtilly, una fuerte coordinación modular, es decir, una fuerte geometría de alineación de las partes. Taller también nuestro de La Plata, donde se caracteriza el vacío, donde cobra relevancia la planta completa que se va descargando según los distintos niveles y generan aires, sobre todo este edificio que es del año pasado, pensado en contextos de pandemia, donde cobra relevancia otra vez la compacidad de las cajas de los servicios y la planta vacía como concepto, y sobre todo la variabilidad de planta que deviene de las búsquedas de los huecos en altura de la volumetría. Otra vez la presencia de Newtilly. En Rosario también, en el proyecto en tiempos de pandemia del taller de Mar del Plata, donde la lógica es el punto fijo del núcleo centralizado, la caja de baños situada en lugares de la planta que inducen tanto los lugares de dormir como de comer, como estar, en función de la ubicación relativa, en torno a es decir, cuando se desvía hacia un lado del eje de la planta y posibilita el armado de las cintas de cocina y también circulatorias. La variabilidad viene dada también por la rotación de la planta, la búsqueda de terrazas y de distintos tamaños de terraza a la altura, posibilitadas por la rotación de plantas. Sumamente interesante como planteo desde la perspectiva tanto de la transformabilidad edilicia basada en la búsqueda de células grandes y células pequeñas, como también en la idea del espacio exterior propio de las unidades. Bueno, con esta clase la idea central que tenemos es poder darle un cierre a los temas de proyecto propio del armado de los edificios, particularmente del armado de los edificios, que es lo que nos interesa desde la perspectiva de este estadio de desarrollo del proyecto. Gracias.